Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este programa. Hoy vamos a hablar sobre el fascismo, ¿okay? Que fue un movimiento político y social que surgió en el periodo de entreguerras en Italia y cuyo fundador fue Benito Mussolini, ¿okay? Sin embargo, a la mayoría de los movimientos políticos que surgieron en Europa en el periodo de entreguerras, que digamos emularon o imitaron la estética del movimiento fascista en Italia, por extensión también se les llama fascistas, ¿ok? El término fascismo proviene del latín fascis, ¿ok? Que significa haz o manojo, ¿ok? Simple y llanamente era un conjunto de 30 varas de madera de abedul o de olmo, que representaba cada una a una curia romana, ¿ok? Simbolizaba simple y llanamente para los romanos la fuerza, el poder y la unión como sentido de fuerza. Pues la unión hace la fuerza, porque una sola vara se puede romper fácilmente, pero 30 varas unidas es más difícil de romperlo. Por lo tanto, el fascis romano simboliza la fuerza, el poder, la unidad. Y esas 30 varas estaban, digamos, amarradas de una manera, en forma cilíndrica, con unas cintas de color rojo, y en el medio pues iba un hacha que representaba el poder de la justicia y el poder de los magistrados que poseían imperio para sentenciar a una persona. Es decir, en sus manos estaba el poder de la vida o la muerte para una persona, ¿ok? Bien, como esto es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es leer acá las opiniones y argumentos de una serie de profesores de España, exactamente 5 profesores. Y bueno, voy a comenzar a discernir sobre los argumentos y opiniones de los mismos, ¿ok? Estos profesores estuvieron en un debate sumamente interesante de manera televisada en España. Y bueno, los 5 profesores son Fernando Paz, que es profesor de Historia, ¿ok? Jorge Bestringe, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Manolo Monereo, profesor de la Fundación CEPS, que es la, si mal no recuerdo, el Consejo de Estudios Políticos y Sociales. Mirta Núñez, que es profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Javier Francés, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ¿ok? Ante la pregunta ¿qué es el fascismo?, el profesor Monereo responde lo siguiente, ¿ok? El fascismo es un movimiento social, un discurso en una época de crisis. El contexto es decisivo para interpretar el fascismo. Una época de crisis de la democracia liberal tal como se conocía, en un contexto de gravísima crisis económica y de conflicto interimperialista. Es un modo de reacción, a la vez reaccionario y a la vez revolucionario. Esa confusión es parte de su esencia, según el profesor Manolo Monereo. El discurso del fascismo es un discurso que interpreta al enemigo. La clave es el enemigo. El enemigo te hace el discurso. Luego le hacen una pregunta a la profesora Mirta Núñez sobre qué es el fascismo para ella. Ella dice: doctrina y política. Es difícil explicar cómo hay una fraseología revolucionaria y una realidad de defensa del bloque de poder dominante. Esas dos caras son difíciles de explicar. Luego, el profesor Fernando Paz dice lo siguiente, ¿ok? Es difícil aproximarse a una definición del fascismo. Al parecer hay más de 12.000 libros solo en Italia que hablan del tema, ¿ok? Podemos tratar de acercarnos al fenómeno caracterizándolo. Y lo caracteriza de esta manera, ¿no? Es un movimiento de entreguerras, como pueden ver acá. Un movimiento de entreguerras. Es un movimiento político europeo. En todo caso sería occidental, pero no
rebasaría esos límites, ¿ok? Como tercer punto, es un movimiento interclasista, ¿ok? Tal y como se presenta, aunque reverbera todo lo que llamaban en Alemania la Mittelstand-Ideologie, es decir, es una ideología de clase media, pero es una ideología que diríamos hoy, como transversal en el sentido moderno, ¿ok? Como cuarto punto, es un movimiento dinámico juvenil. De hecho, él dice que se ha subestimado el componente generacional del fascismo y que rompe bastante con el discurso de clases, ¿ok? Por otra parte, como quinto punto, es un modernismo alternativo, ¿ok? Como lo sostiene el historiador Roger Griffin frente a las interpretaciones más disparatadas de Norberto Bobbio. Es un producto de sociedades democráticas, industriales bastante avanzadas, ¿ok? Pretende presentar una tercera alternativa frente al capitalismo y al comunismo, y es un reactivo del comunismo, como mantiene Ernst Nolte, historiador alemán, ¿ok? Luego habla el profesor francés y dice lo siguiente: el fascismo es una derecha revolucionaria que, a diferencia de la derecha tradicional, no moviliza a las masas, pero las moviliza para recuperar un orden tradicional o tradicionalista, digamos. Existe un componente plebeyo, antiburgués y moderno, ¿no? Entiende la política como lazos afectivos, y la política como tal, como una cuestión de percepciones y no como una cuestión de verdad racional, y en ese sentido rompe un poco con Occidente, ¿no? Luego viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es el franquismo un fenómeno nacional español desvinculado de las experiencias fascistas, o es la vía española al fascismo? Entonces la profesora Mirta Núñez responde lo siguiente, ¿no? El franquismo fue, para ella, ¿no?, en su opinión, el fascismo fue fascismo de una manera descarnada hasta el año 1959, ¿no?, con el plan de estabilización. Luego, con el patrocinio norteamericano, ya no interesaba y se transforma al menos en su vestuario y evoluciona, y gracias a eso sobrevive. Esa es la opinión de la profesora Mirta Núñez, ¿no? Luego el profesor Fernando Paz dice lo siguiente: yo tengo una opinión absolutamente contraria. El franquismo en absoluto no fue nunca realmente fascista. Yo creo que el fascismo tiene, no sé si llega a expresar una cultura propia, eso sería discutible, pero sí tiene una sustantividad propia. Es producto de una sociedad determinada, de una sociedad industrial avanzada, es un movimiento laico, claramente, y en el caso español, incluso antes del 18 de julio, tenemos las sentencias de Ramiro Ledesma, que en su libro Fascismo en España, que como saben no es afirmativo sino interrogativo en su título, Ramiro Ledesma llega a la conclusión de que en España es imposible, dada la estructura social del país, que en España haya fascismo. Yo dudo, dice el profesor Fernando Paz, por otra parte, que José Antonio Primo de Rivera haya sido fascista. El propio José Antonio, en vísperas del 18 de julio, dice que en España no se va a dar el fascismo, que lo más probable que se dé es un grupo de generales de honrada intención y mediocridad desoladora y tal, y habla en esos términos. Y el propio Manuel Azaña, presidente de la República Española entre el año 36 y 39, niega la posibilidad de fascismo en España y afirma literalmente que esto será una dictadura de militares y curas, que es lo que da el país, ¿no? La sociedad española, para el profesor Fernando Paz, era una sociedad preindustrial, una sociedad desmovilizada, donde no se había dado el fenómeno de la Primera Guerra Mundial y digamos de la movilización como tal. Una sociedad desestructurada y una sociedad en donde el peso de la religión era muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, el fascismo era un fenómeno completamente exótico. Luego el turno del profesor francés, y bueno, él expresa lo siguiente, ¿no? Respecto al tema de movilización de masas, me da la impresión, dice él, que
allí Franco es un dictador tradicionalista, digamos, ¿no? Las masas en su casa o en la iglesia y no en la calle. Luego, otro elemento ideológico importante es el elemento religioso, ¿no? El caso de los intelectuales franquistas nucleados en la revista de estudios políticos en la que él, digamos, investiga, incluso en la época en la cual habría un proyecto de pacificación hasta más o menos hasta el año 42, con la salida de Serrano Suñer, dichos intelectuales franquistas marcan distancia con Italia y con Alemania, ¿no? Ellos afirman que en Italia y en Alemania pues son más paganos efectivamente, y al menos una gran cantidad de intelectuales franquistas afirman, digamos, que el fin último del régimen en España es la religión, y que en Italia, Alemania, el fin último es el Estado, con lo cual en España sería un nacionalismo universalista, ¿no? Lo cual es curioso, digamos, un nacionalismo que se disuelve en el ecumenismo. En España, el régimen de Franco no llega a ser completamente un totalitarismo, y en los dos casos tradicionales, Alemania e Italia, es Alemania la única que logra plenamente alcanzar un régimen totalitario con Hitler, ¿no? De hecho, con respecto a esto de la religión, porque muchos dicen que, bueno, tanto en Italia el régimen de Mussolini en Italia, el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, pues muchos afirman que eran aliados o tenían una fuerte vinculación con la Iglesia Católica, ¿no? Y con el cristianismo y con la civilización cristiana, digamos, ¿no? Sin embargo, en mi modesta opinión, creo que todo fue simple y llanamente una estratagema política, ¿verdad?, para poder conseguir alianzas durante un breve periodo o una coyuntura, simple y llanamente, ¿no? De hecho, Mussolini, obviamente, existieron los pactos de Letrán, se le dio mayor autonomía al Vaticano. Mussolini, digamos, tuvo cierta conexión o relación aparente cercana con la Iglesia Católica. Sin embargo, para él el fin último del Estado fascista o del régimen fascista, mejor dicho, era el Estado. En Alemania ocurre lo mismo. Se dice que, bueno, la mamá de Hitler era una católica ferviente. De hecho, él fue monaguillo. La primera vez que vio la esvástica la vio en la iglesia de un pueblo allá en Austria, en donde él era monaguillo. Sin embargo, la visión en Alemania, por lo menos de Hitler, respecto a la religión, es muy parecida a la de Nietzsche, ¿no? Donde Nietzsche afirma que, digamos, la diferencia, dice Nietzsche, la diferencia entre Dios y yo es que yo existo, ¿no? Para él Dios ha muerto. Más o menos Hitler es de esa onda, y eso se evidencia claramente porque lo que buscaba el régimen nacionalsocialista en Alemania era un retorno a las tradiciones del pasado, al misticismo nórdico y a la religión de la raza, ¿no?, como tal. Por eso, digamos, esa búsqueda del pasado, esa búsqueda de los elementos nordicistas, del misticismo, de las runas, del futar nórdico. De hecho, se empleaba mucho la simbología de las runas nórdicas. De hecho, se empleaba en varias instituciones en Alemania. Las SS, que es la letra SS, es el sobilo del futar nórdico, ¿no? También quiero leer acá rápidamente un pensamiento, una frase dicha por Hitler en el año 42, exactamente el 28 de agosto del 42, donde él dice que en España, bajo la dominación de los árabes, la civilización cristiana, en España, bajo la dominación de los árabes, la civilización alcanzó un nivel que raramente se ha repetido. La intromisión del cristianismo ha traído el triunfo de la barbarie. El espíritu caballeresco de los castellanos es efectivamente una herencia de los árabes. Si Carlos Martel hubiera sido derrotado, el mundo habría mudado su faz, ya que el mundo estaba condenado a la influencia judaica, y su subproducto, el cristianismo, es algo tan insípido,
hubiera sido mejor que triunfara el Islam. Esta religión recompensa el heroísmo y promete a los guerreros la gloria del séptimo cielo. Es evidente que esto también es otro subterfugio coyuntural para, digamos, fíjense que lo dice en el año 42, simple y llanamente para meterse en el bolsillo al gran mufti nacionalista árabe palestino o musulmán en su lucha contra el judaísmo, ¿no? Contra el sionismo. Entonces, digamos, simplemente es algo muy típico que ocurría en Alemania, ¿no? Hitler quería estar bien con todo el mundo, ¿no? Por eso es que a veces parece contradictorio. De repente le da la mano si Hitler le dio la mano alguna vez a algún cardenal, algún obispo, o simplemente fue para obtener su apoyo, el apoyo de ellos de manera coyuntural frente al comunismo, o si dijo algo a favor del Islam fue simplemente para tener apoyo de los musulmanes que luchaban en contra del sionismo, ¿no? Entonces siempre fue, digamos, el accionar del régimen en Alemania, por lo menos quería estar bien con todo el mundo y bueno, a la gente, a los obreros, al proletariado le decía que los iba a salvar de los capitalistas, y a los capitalistas les decía que los iba a salvar de la plebe proletaria, ¿no? Entonces, bueno, no hay que tomar bien al pie de la letra algunas cosas, ¿no? Simplemente hay que analizarlo bien en el contexto histórico en el que se presenta. Bien, sigamos acá. Bien, luego interviene la profesora Mirta Núñez, ¿no? Él dice que el fascismo es muy poliédrico, ¿no? Ahora, aunque Falange, ¿okay?,